Bienvenidos a una lección más del libro de Daniel. El día de hoy entramos a la lección 11, pero estamos todavía en el capítulo 9. Hoy vamos del versículo 23 al versículo 26 y en esta clase vamos a comenzar las 70 semanas, pero hoy veremos las primeras 69 semanas, que es donde estaremos ubicados. Espero en el Señor que esto pueda ser de mucha utilidad para usted y pueda también contribuir un poco al desarrollo de su conocimiento, y sobre todo que podamos tener en la iglesia una explicación un poco más sensata sobre las 70 semanas, un tema o una visión bastante mal interpretada por muchos teólogos modernos y muchos hombres pues que procuran al menos ellos hacer algo con esto, pero erróneo. Quiero hablarles sobre esto porque Dios nos ha mostrado a través del profeta Daniel la llegada del Mesías, la llegada del reino y cómo deben de cumplirse en Cristo Jesús muchas de estas cosas. Por eso vamos a ir entonces de una vez a la lectura de la palabra para que podamos tener en ella lo que andamos buscando. Versículo 23, que es donde nos vuelve a retomar la clase de la primera que tuvimos, que es la oración de arrepentimiento. Al principio de tus ruegos fue dado el mensaje. ¿De qué ruego nos habla? Se recuerda que en la lección de la oración de arrepentimiento, Daniel confiesa el pecado de su pueblo, el pecado por el cual habían sido llevados de la deportación a Babilonia. Entonces en ese ruego dice que al principio del ruego fue dado un mensaje para Daniel. Daniel anda buscando la respuesta en Dios, por eso fue que se humilló y se vistió de cilicio y de ceniza, y dice la Biblia. Entonces para esto dice: yo he venido para mostrártelo porque tú eres muy amado. Él fue enviado un ángel a mostrarle a Daniel la visión y el mensaje que había sido dado. Dice: entiende pues el mensaje y entiende la visión. Daniel tiene que estar preparado para recibir el mensaje que Dios le envió y la visión que él va a ver. Recuérdese que una visión es estar en cierto tiempo y ver hacia el futuro. Eso mismo aconteció en el capítulo 8, que Daniel estaba todavía en el reinado de Babilonia y en el reinado del rey Belsasar, pero alcanza a ver hasta casi 250 años adelante en aquella visión del capítulo 8. Esto es igual, solo que ahora Dios le va a mostrar un mensaje a Daniel un poco diferente, pero que en sí es algo tan hermoso cuando llegamos a entenderlo conforme el plan de Dios y conforme lo que Dios está mostrando, no conforme lo que hoy en día los hombres han hecho un enredo sobre esto. Vamos entonces al mensaje que le mandan a Daniel. 70 semanas están determinadas. Esa es la sentencia que Dios ha puesto en tiempo sobre Israel. 70 semanas están determinadas sobre, esto es para Israel y tu santa ciudad. Entonces, esto es importante porque nos ubica para quién es. Quiero hablarle un poco sobre esto porque en estas tres cosas nos encontramos esto. Dice: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a ver en el versículo 24 tres cosas del mensaje que Daniel está recibiendo. En el versículo 25 veremos otras tres cosas del mismo mensaje, pero quiero llevárselos por separados para que pueda ser más fácil de entender para nosotros. Esas 70 semanas que están ya determinadas sobre Israel, las 70 semanas no son literales, se lo voy a explicar en un momento, pero el propósito de esa sentencia es terminar con este pecado, la prevaricación, que es otra parte muy importante. Prevaricación. Esto se lo voy a explicar también un poco más adelante. Lo que quiero explicarle en este momento sobre esto es que Dios quiere terminar con la prevaricación, pero todas estas cosas de aquí se cumplirán en la última semana, no en las 69 que veremos hoy, sino esto se cumplirá en la última semana.
porque todo este acontecimiento de aquí tiene un propósito espiritual, pero la parte de las 69 semanas es lo que acontecerá terrenalmente para la nación de Israel. Entonces voy a irme al versículo que sigue, porque, a explicarle las 70 semanas, porque esto es importante para nosotros. 70 semanas están determinadas. Le decía que no son 70 semanas literales, sino que son simbólicas porque Dios va a utilizar día por año. Vamos a verlo de esta manera, porque Dios en Levítico 25:8 habló un poco sobre esto y dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Esto lo encuentra usted en Levítico. Dios ha utilizado ese lenguaje o ese método para señalar tiempos. Y en Ezequiel, y es al que quiero que le preste un poco más de atención, porque en Ezequiel sí nos encontramos un dato, porque Ezequiel es contemporáneo al profeta Daniel. En los versículos anteriores a este, Dios ha puesto sentencias sobre Israel. Y una de las cosas que quiero mostrarle aquí con este dato es que cuando Daniel hace la oración, Daniel no hace oración por Judá solamente, hace oración por Israel, por arrepentimiento para Israel. Entonces, cuando Ezequiel recibe información sobre esto, entonces Dios le dice que 390 días están determinados, o es la sentencia que Dios pone sobre Israel. Pero sobre Judá, que es el texto que le tengo aquí, usted puede leerlo en su casita también para que lo pueda analizar, dice, cumplidos estos, ¿cuáles estos? Los 390 días, que en años vendrían a ser 390 años, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Día por año vienen a ser 40 años. Entonces esto es importante porque quiero ubicarlo en tiempos. Entonces cuando nos dice que 390 días para Israel y 40 días para Judá, vienen a ser 430 años. En esto 390 más 40 entonces nos da a este número. ¿Por qué le menciono esto? Porque Ezequiel es contemporáneo al profeta Daniel y nos está dando ciertos datos sobre una sentencia también que Dios ya ha establecido. Quiero darle, esta es mi opinión y lo que puedo entender sobre esto también, es que estos 430 años para mí vienen a ser las 62 semanas. Ya han pasado 49 años. Entonces, pero esto se lo explicaré un poco más detalladamente un poquito más adelante. Por ahora solo le estoy dando el dato de lo que yo voy a considerar con usted. Entonces, estas son las 62 semanas que nos habla que al terminar ese tiempo, entonces va a nacer el Mesías. Pero esto lo veremos en un momento. Vamos un poco más adelante porque este dato de aquí es el que le acabo de explicar. 70 semanas de años. Entonces Dios está estableciendo que ese es el tiempo que va a tener en cuenta para el pueblo de Israel. Entonces estas 70 semanas que Dios ya ha establecido vienen a darnos un largo tiempo, 490 años. Eso es todas las 70 semanas. Pero ese tiempo que Dios ha establecido sobre Israel, entonces va a empezar a correr después de este dato. ¿Cómo lo vamos a establecer de esta manera? Dios quiere que en este tiempo Israel vaya llegándose al tiempo de Cristo Jesús. En estas 10 cosas que le estoy mostrando aquí, se van a cumplir en la última semana. Estas 10 cosas tienen que ver con lo espiritual. Entonces Dios ha establecido que se deben de cumplir ciertas cosas y esto se cumplirá en la última semana por esto. Dice que va a terminar la prevaricación de Israel, va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad,
va a traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos, se quitará la vida al Mesías, confirmará el pacto con muchos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, se destruirá la ciudad y el santuario. De todas estas, la única que no tiene cumplimiento en Cristo Jesús es la última, que esa la hará cumplir el general Tito. Entonces, esto es lo espiritual. Por eso es que lo espiritual se transfiere a la última semana. Todo lo que debe de acontecer antes de eso es lo que va a acontecer terrenalmente. Pero no quiero adelantarme sin esta palabra prevaricación. ¿Qué es prevaricación? En el capítulo 8 la encontramos, que Daniel habla sobre esto, que dice que a causa de la prevaricación, Dios le entregó aquel cuerno malvado. Se recuerda aquel rey malvado que destruyese el santuario y quitase el continuo sacrificio en la nación de Israel. Bueno, es este el problema. ¿Qué es prevaricación? Quiero volvérselo a explicar para que usted pueda tener en ella una explicación más consciente, para que tengamos cuidado también en la iglesia, no vaya a ser que estemos nosotros igual que la nación de Israel. ¿Qué es prevaricar? Faltar conscientemente a los deberes de su cargo. Eso es prevaricación. Faltar conscientemente a los deberes con Dios. Yo tengo deberes con Dios, usted tiene deberes con Dios. Entonces, por eso es importante que entendamos las palabras en la Biblia. Estas no son palabras frecuentes. Prevaricación usted no lo encuentra frecuentemente. Entonces, y muchos que a veces vamos a enseñarle a la iglesia, lo que menos le prestamos atención es a palabras importantísimas como estas. Por eso quiero que usted se enfoque mucho en esta palabra, porque es lo que nos explica el estado espiritual de Israel. Entonces dice que prevaricar es faltar conscientemente a los deberes que tenemos con Dios. Con plena, al tomar una decisión injusta, con plena conciencia de injusticia. ¿Qué es justicia? Justicia es andar en rectitud. Injusticia es andar por el camino torcido. Entonces, cuando faltamos al deber con Dios, al compromiso con Dios, entonces tomamos la decisión por el camino injusto, por el camino torcido. Israel estaba haciendo eso, por eso Dios los entregó en manos de Nabucodonosor hacía 70 años atrás. Y esto es lo que también Malaquías nos cuenta. Mire lo que Malaquías nos dice, capítulo 1, versículos 6 al 10. Malaquías, cuando Dios se queja contra el pueblo porque le traía el animal ciego, el cojo, el robado, el enfermo. Entonces el pueblo le estaba trayendo a Dios algo que él le ofendía completamente. Y era lo que le traían para el sacrificio. Dios se había pedido un macho de 1 año sin defecto alguno, y le traían el robado, el enfermo, el cojo. Usted se puede imaginar cómo estaba la condición espiritual de Israel. Estaban prevaricando, eran conscientes de que no estaban llevándole a Dios lo que él pedía. En el capítulo 3, versículo 13 al 18, Dios le vuelve a hacer un reclamo a ellos, porque ellos decían: es despreciable la mesa de Jehová. Entonces ellos se quejaban en contra de Dios y hacían las cosas perversamente delante de Dios. ¿Qué pasa con esto? Este es el estado espiritual de Israel. Entonces Dios se está quejando contra ellos de esa manera. Y Dios está pues molesto y disgustado con ellos. Todavía al tiempo de Malaquías estamos allá por el año 500. Voy a ponérselo de esta manera porque le voy a explicar un dato más adelante un poco más claro sobre los últimos 2 profetas que nos menciona la Biblia. Prevaricación, no se le olvide, porque puede ser que la iglesia en este tiempo esté igual que la nación de Israel, prevaricando. Usted como cristiano esté faltando al compromiso con Dios. Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sabemos muchas veces que no congregarse es pecado, pero decidimos a veces irnos a un parque, irnos de vacaciones, irnos a la playa, irnos a cualquier otro lado y no cumplir con el mandamiento de Dios. Eso es prevaricar. Mucho cuidado, iglesia, con estas situaciones, porque puede ser que nosotros estemos también igual que la nación de Israel, que el Señor
permita que esto se entienda en nuestro tiempo. Por eso es muy importante el libro de Daniel. Y esa es la razón por la que me he propuesto, al menos en mi corto entendimiento, tratar de ayudarle a usted en esta parte. Vamos a seguir un poco más hacia adelante porque las primeras 69 semanas se ocuparán no tanto en lo espiritual de Israel, sino en lo que acontecerá acá en la tierra con ciertas cosas que van a pasar. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, aquí nos va a explicar para qué se dio esa orden, para restaurar y edificar Jerusalén. En el versículo 24 encontramos que el mensaje que Daniel recibe es una sentencia de 70 semanas de años para castigar a Israel y a la ciudad de Jerusalén. Y también dice para terminar con estas cosas, 70 semanas. Pero como estamos explicando las 69 primeras, entonces esto nos va a venir a dar esa explicación. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, este es el mensaje, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que vienen a ser en un número 69 semanas. Aquí lo tenemos, 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años, que en un total vendrían a ser 483 años. Y la última semana que será la siguiente clase. Pero esto es lo que espero que usted esté entendiendo conmigo. ¿Cuántas semanas deben de pasar desde que se da la orden para edificar y restaurar Jerusalén? 69 semanas. Al término de estas 69 semanas debe de comenzar la última semana. Pero para ello, entonces vamos a seguir explicando lo que el profeta Daniel está viendo. En esto es muy importante que podamos tenerlo de esta manera, porque busco explicárselo lo mejor posible. Esa orden que Dios que menciona el versículo 25, que Dios le está revelando a Daniel, la vamos a encontrar ahora aquí. Según Esdras capítulo 6, versículo 14, dice que Dios dio esa orden. Dios es el que da esa orden de restaurar y edificar Jerusalén. Pero quien firma esa orden que está aquí es el rey Ciro. Vamos a leerlo porque la Biblia también lo tiene. Es Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21 al 23. Si usted puede buscarlo en su Biblia, por favor, sería muy importante. Yo lo pongo aquí para leerlo en la pantalla. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías es el que había dicho esto. Hasta que la tierra hubo descansado y gozado de reposo, porque todo el tiempo de su desolación reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Eso es la sentencia que Dios puso para que el pueblo estuviera como esclavo en Babilonia. 70 años. Dice que 70 años descansó la tierra en Judá, que el pueblo pues ya no estaba ahí. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas. Aquí hay una pequeña confusión para algunos. Voy a explicarle, no sé por qué se confunden porque es bien claro. En el capítulo 9, en el versículo 1 y 2, dice que después que Belsasar fue muerto, ¿se acuerda Mene Tekel? Después que Belsasar fue muerto, fue puesto como rey en Babilonia Darío de Media. Entonces, este Ciro es rey de Persia. Media y Persia son un solo reino, pero tienen ellos esa división, que uno era más fuerte que el otro. Entonces ponen en Babilonia, en el nuevo territorio conquistado, a Darío. Por eso es importante entenderlo, porque muchos tienen una confusión, porque algunos procuran dar detalles sobre cuándo se dio esta orden. Algunos la ponen por el 557, otros por el 553 y otros por el 544. Voy a decirle, de acuerdo a la información que he podido encontrar en la Biblia y algunos datos extras, para mí, mi conclusión es que esa orden se dio allá por el 530. Porque según la historia,
Belsasar muere entre el año 539 al 530. Entonces tenemos que ubicarnos igual en esos tiempos. Entonces tenga este dato, 530 al 590 se da esa orden de edificar y restaurar Jerusalén. ¿Quién la da? La da Dios, pero Dios despertó en Ciro, rey de Persia, un espíritu para que él hiciera una orden para que subieran los judíos a edificar. Vamos a ver lo que sigue, que dice que fue dada esa orden a Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Vuelve a mencionarnos a Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Observe lo que Ciro hace. Ciro reconoce que quien le había dado los pueblos de la tierra era el Dios de los cielos. Y dice: también él me dio una orden que le edifique casa. Entonces, él hace esa orden y le dice a los judíos que quien tenga ese espíritu de querer volver a edificar casa para Dios, allá que vaya. Y en esa orden él pide a todos que le den ayuda a ellos para que eso sea posible. La pequeña confusión que muchas veces surge si fue Darío o fue Ciro, o quién es primero o quién es segundo, surge por esto. Porque más adelante en el libro de Esdras aparece que hay unas personas que se interponen en que se siga la construcción del muro y de la ciudad, y entonces paran la construcción y mandan una carta al rey Darío diciéndole que ellos están edificando Jerusalén para rebelarse en contra de ellos, en contra del reino. ¿Qué hace entonces los dirigentes en ese momento de Jerusalén, o los que están reconstruyendo Jerusalén? Hacen una carta y se la mandan a Darío y le dice: el rey Ciro dio una orden que se reconstruyera Jerusalén, y lo mandan a que vayan a buscar en las memorias de los persas para que puedan constatar lo que están diciendo. Entonces, ¿qué hace Darío? Darío lo que hace es reafirmar que esa orden ya se había dado. Por eso en este mismo capítulo de Esdras, capítulo 6, encontramos 3 reyes o 4 reyes, si no mal recuerdo, usted lo puede corroborar, que estuvieron en el tiempo que se edificó Jerusalén. Esto mismo es importante para nosotros, porque nos permite saber entonces que la visión de Daniel primero tiene que ver con la sentencia de 70 semanas, segundo sobre quién está, y tercero lo que hay que corregir. Pero en el versículo 25 dice que esas 70 semanas deberían de comenzar cuando esta orden se dio. Así que es muy importante, no se olvide del 530 por allá más o menos. Si vamos a ver que Judá fue llevado a Babilonia entre el año 600 y 585, entonces estamos llegando al 530 después que cumplen los 70 años. Estamos más o menos en ese tiempo. Por eso es importante las fechas, para que nos ubiquemos en esto que vamos a ver. Otra vez el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 69, que ya las hemos visto. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora nos cuenta que cumplidos esas 69 semanas, en ese trayecto se estará trabajando en la construcción de Jerusalén y el muro, pero en tiempos difíciles, porque ellos no tenían paz para construir o edificar. Ellos tenían que estar unos defendiendo de los enemigos y otros construyendo. Algunos dicen que eran tiempos bastante difíciles para ellos.
¿Pero a causa de qué? A causa de la prevaricación. El pueblo se había extraviado. Por eso quiero ponerlo de esta manera para que sea también más entendible. ¿Quién dio la orden? Ciro. Ciro dio esta orden para que se construyera Jerusalén y se reedificara casa al Dios de los judíos. Ciro dio la orden y esto debe de llevarnos en los tiempos. 7 semanas y 62 semanas. 49 años y 434 años. Entonces, desde que se da la orden hasta el Mesías príncipe, debe de pasar esta cantidad de tiempo. En esta cantidad de tiempo es importante porque nos queda la última semana. La última semana que veremos también más adelante. Quiero ponerlo de esta manera para que sea un poco más fácil tal vez de entender. Dios despierta en Ciro el deseo de construirle una casa y le da la orden. Ciro la firma allá por el 530 por allá. Pasan 7 semanas y 62 semanas. En este trayecto de años, la Biblia nos cuenta que en estos 49 años, si usted va al libro de Esdras, va a encontrar que estuvo el profeta Ageo y Zacarías. Fueron los que estuvieron profetizando mientras ellos construían el muro y la ciudad. Entonces esto es lo que yo le mencionaba, que unos tenían que estar cuidando a los trabajadores del muro en estos 49 años. Así que de acuerdo al dato que la Biblia nos presenta, en estos años fue que existieron los últimos 2 profetas. Para mí, Malaquías estuvo un poco antes que estos profetas. Para mí, en el dato que le ofrezco. Porque Dios en ese tiempo es el que está diciendo que se debe de construir el muro y la ciudad. Pero todo este tiempo, 434 años, ellos no tuvieron palabra de Dios ni profeta de Dios. Un tiempo largo sin profeta de Dios que Amós lo había profetizado en el capítulo 8, versículos 11 y 12. ¿Qué dice Amós? Amós dice, hablándole al pueblo de Israel, vienen días, dice Jehová, en que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de la palabra de Dios. Andarán de mar a mar y no encontrarán, y ellos buscarán por todas partes y no encontrarán porque Dios se habría alejado de ellos. ¿Usted se imagina que es 400 y pico de años sin palabra, sin que Dios se acerque a ellos? Si aún habiendo profetas estaban prevaricando, porque Jeremías dice, por 23 años yo he estado hablándole a ustedes desde temprano hasta la tarde y no han obedecido. ¿Qué sería sin palabra de Dios? ¿Qué sería sin el mensaje de Dios? 400 y pico de años sin palabra de Dios. Por eso cuando encontramos que Juan viene, para ellos pues era refrescante el mensaje de Juan. En estos 400 y pico de años se encargaron de poner Jerusalén hermosa. Por eso cuando el Señor Jesús viene y dice que aquellos tremendos edificios, y los discípulos le dicen, ¿se acuerda Mateo 24? Que mirar aquellos edificios alrededor del templo, cuando Jesús le dice, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces es muy importante el capítulo 24, que lo vamos a explicar en otras clases más adelante cuando terminemos el libro de Daniel. Entonces en este tiempo ellos no tienen palabra de Dios. Ellos completamente están a la deriva. Por eso hoy en día es muy importante examinar muchas doctrinas de estos grupos religiosos. Muchas doctrinas que ellos no entienden. Si usted va a ver los que guardan el sábado, ellos no comprenden por qué en el tiempo de Jesús hay cosas que han cambiado del sábado, porque durante este tiempo Dios no tuvo contacto con Israel. Entonces ya ellos no se quedaban en casa, sino que si un animal caía en el hueco, dice Jesús, ellos iban y lo sacaban. Porque sin Dios, sin la dirección de Dios, ya ellos estaban completamente extraviados por 400 y pico de años. Y muchas otras cosas que en la ley les habían sido demandadas, ya tampoco las cumplían. Entonces ese tiempo sin Dios los desvió por completamente. Pero en todo eso Dios tiene propósito. Porque cuando Cristo viene, entonces cuando Él es Señor del sábado y Él va y viene, porque de acuerdo a la ley el sábado no se podía hacer nada de eso. Entonces es por lo que Dios le había anunciado. Se alejaría de ellos hasta que vino Juan el Bautista.
Esto nos permite también el que nosotros tengamos conocimiento de que Dios había trabajado con este pueblo para que viniese el Mesías. ¿Cuál es la razón de todo esto? La venida de Cristo Jesús. Vamos a ir al versículo 26. En el versículo 26, nada más se lo voy a recordar por el versículo 26 y 27 porque lo veremos en la última semana, pero al menos de aquí a allá que usted vaya meditando también en esto. En el versículo 26 y en el versículo 27 nos aparecen las últimas 4 cosas que aparecieron en el versículo 24:6, pero son 10. Aquí nos aparecen también estas 4. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Eso aparece en la última semana. Y dice, y se destruirá la ciudad y el santuario. Entonces en el versículo 27 aparecen las otras 2. Dice, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que espero que también usted vaya meditando en esto para que podamos ubicarnos en lo que Dios está haciendo con las 69 semanas. En esas 69 semanas lo que se haría es que se da la orden de reconstruir Jerusalén y también se reconstruye Jerusalén y Dios se aleja del pueblo por 400 y pico de años. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que cuando Juan venga, ellos tengan hambre de Dios y necesidad de Dios. Entonces Juan es enviado y anunciado por Isaías, dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Era lo que Dios quería, que ellos estuviesen hambrientos de Él, sedientos de Él. Por eso dice que el pueblo tenía a Juan por profeta y algunos querían echarle mano a Juan, pero tenían miedo al pueblo. Entonces todo esto es muy importante porque en las 70 semanas es donde encontramos esto. Las primeras 69 todo tiene que ver con Israel, lo que va a hacer aquí en la tierra. Entonces la última semana es donde se debe de cumplir todo lo que Daniel está viendo en lo espiritual. No solo para la nación de Israel, sino también para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Así que voy a quedarme ahora con esta parte y espero también que esté pendiente cuando llegue la semana 70. Vamos a terminar y voy a suplicarle que también usted entonces pueda preparar su mente y su corazón para esto. Que el Señor me los bendiga.